Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 30, Un infierno helado, parte 1. Hola. Aquí está otro capítulo. No tengo mucho que decir, salvo dar las gracias a mis nuevos mecenas, Dagui Frost 01, Peter Parker, Reasonable Fizz, Mac y Ross Pendragon. Sois geniales. La próxima actualización es Hound. Eso es todo. El autor Niteraiter se despide. Versión beta revisada por Paragon of Awesomeness, Sigilla y Gamercruiser 55. Revisado por Sigilla, Gamercruiser 55 y Paragon of Awesomeness. Afueras de Kyoroch. Para un hombre de la posición de Bolík dentro del Camino de la Paz, su vivienda era prácticamente inhabitable. Una cama contra una pared, un armario al lado que claramente había visto tiempos mejores. El suelo de madera cedía suavemente bajo los pies, desgastado por años de los mismos pasos silenciosos, aunque alguien se había preocupado por mantenerlo limpio. La única ventana daba al patio central del templo, que ahora se sumía en el silencio del atardecer. Debajo había un escritorio sepultado bajo papeles, tinteros, registros, cartas, informes financieros, cada pila dispuesta con una precisión que rozaba la obsesión. El segundo al mando del Sendero de la Paz entró, aflojándose el cuello de la túnica, con aspecto agotado por el día. ¡Ja! ¡Vaya día! Entonces se detuvo, al darse cuenta de que no estaba solo en la habitación. Cerca del escritorio, una mujer rubia sostenía uno de sus documentos a la luz de la linterna. Sus ojos recorrían la página con expresión ociosa. A su alrededor, varios papeles habían sido claramente movidos de su lugar original. ¿Señorita Dorotea?, preguntó lentamente, sorprendido de encontrar a la mujer en su habitación. No parecía enfadado por la intrusión, sobre todo tratándose de una miembro de los Jaegers. ¿Puedo preguntar qué hace en mi habitación? Por fin levantó la vista del documento, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro con la naturalidad de alguien a quien no acababan de pillar revolviendo las pertenencias de otra persona. Nada importante, dijo, dejando el papel sobre la mesa. Solo estaba satisfaciendo una pequeña curiosidad. El sacerdote frunció levemente el ceño mientras entraba más, pero no bajó la guardia. Tienes una habitación bastante sencilla para alguien en tu posición, añadió mientras volvía a mirar a su alrededor. No le veo mucho sentido al lujo innecesario para quien recorre el camino sagrado. Dorotea tarareó suavemente ante eso antes de cambiar de tema. ¿Cómo van las cosas? Esa es una pregunta que debería hacerle a usted, dijo el hombre corpulento, dirigiéndose al taburete junto al escritorio. Se sentó con un leve gemido, y la madera crujió bajo su peso. Todavía no he recibido ninguna noticia sobre el asunto del señor. La mano de Dorotea se movió en el aire como si espantara a una mosca. Eso ya no te incumbe, dijo. El problema está resuelto. Me mantendré al margen de tus asuntos, como prometí. Esa respuesta disipó visiblemente la tensión en el rostro del sacerdote. Me alegra oír eso, admitió mientras exhalaba lentamente. Últimamente la situación se estaba volviendo difícil de manejar. Dorotea ladeó ligeramente la cabeza. ¿Difícil? Si el señor hubiera sobrevivido lo suficiente para que pudiéramos abandonar la región y desvincularnos por completo del imperio, habría tenido que recurrir a mercenarios externos. Tales acciones no serían buenas para el negocio y dejarían demasiados cabos sueltos. Su expresión se ensombreció levemente después. Transportar esclavos ocultos de miradas indiscretas ya es bastante caro, hacerlo después sería una pesadilla. La mujer asintió con la cabeza. En mi opinión, es un riesgo aceptable. Pero hablando de esos mercenarios, ¿te refieres a Narred? ¿Por qué crees que son mercenarios? Bolík soltó una carcajada profunda y retumbante. Ja. Querida Dorotea, aún eres muy joven. Todavía no entiendes cómo actúan realmente estas personas. Se presentan como defensores del pueblo, luchadores contra las fuerzas del imperio, pero en realidad no son más que mercenarios. Sirven al ejército revolucionario sin otro motivo que el de que el ejército revolucionario paga mejor. Esto la hizo arquear una ceja. Entonces,
¿Por qué el imperio no ofrece una suma mayor para someterlos a nuestro control? No debería ser tan difícil. Nuestras arcas deberían ser mucho más grandes que las del ejército revolucionario. Bolek resopló. Es que Anist es demasiado terco. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Le propuse esta idea y me ignoró por completo. Con todo respeto al primer ministro, la edad empieza a notarse, la paranoia lo está dominando. Tarde o temprano tendrá que ceder su puesto a alguien más tolerante. Hizo un gesto de desdén con la mano. Empiezo a pensar que el joven emperador realmente lo está afectando. Si yo estuviera en su lugar, todo este disparate habría terminado en un mes o dos. Una nueva era de paz, así de fácil. Dorotea lo miró. Afirmar que la paz llegaría tan fácilmente es bastante presuntuoso, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido entre ambos grupos y todas las matanzas. Al fin y al cabo, el dinero manda, afirmó Bolek con absoluta certeza. Con suficiente dinero, cualquier rencor se puede disolver. Con suficiente dinero, los padres están dispuestos a vender a sus hijos y a sus seres queridos. Entonces, ¿por qué esperar que la mayoría no cambie de opinión y deje de ser enemiga de una entidad como el imperio si se les ofrece una compensación suficiente? Ante esa afirmación, ella simplemente desvió la mirada, fijándola en las paredes lisas de la habitación. Quizás tengas razón. Entonces, ¿por qué no contratarlos tú mismo para que maten al señor? ¿Para qué complicarse tanto con toda esta planificación? Bolek cogió un vaso y una botella de whisky de un pequeño estante y se sirvió una generosa cantidad. Soy un hombre ahorrativo. Es un pecado, y una característica que acepté hace mucho tiempo. Si hay una manera de aprovecharse de ambos lados sin gastar un solo centavo, ¿por qué no hacerlo? Me estás diciendo cosas bastante atrevidas, teniendo en cuenta que formo parte del grupo que aparentemente estás utilizando, dijo Dorotea con un toque de diversión en la voz. Bolek sonrió con sorna, agitando el líquido ámbar en su copa. Puedo reconocer un alma gemela. En cuanto te vi, percibí las mismas cualidades que una vez admiré en el Dr. Stylish. Considéralo algo valioso. Estoy dispuesto a hacer una excepción a mis costumbres y patrocinarte para un ascenso que podría llegar antes de lo que crees. ¿Ascenso? Repitió la rubia, captando toda su atención. El hombre se dio una palmada leve en la frente y miró a Dorotea con sincera disculpa. Ah, perdóname. Solo era un rumor que oí entre mis colegas. En unos días sabremos la verdad. Pero mi oferta seguirá en pie y espero que te acuerdes de mí. Tomó un sorbo de whisky. Volviendo al tema, Red debería estar llevando a cabo su operación hoy. Me aseguré de reducir la seguridad para facilitar la infiltración. Sabrás cuándo están aquí, así que si quieres participar en la lucha, no dudes en hacerlo. Documentos falsificados, cartas escritas de puño y letra del mismísimo señor, todo preparado incluso antes de que Red aceptara el trabajo, dijo Dorotea. Y Honest fue notificado antes de que dieran el primer paso. De verdad que eres un hombre astuto. La sonrisa de Dorotea se amplió ligeramente. Definitivamente una serpiente, dijo con ligereza. Y una muy lista, además. El sacerdote soltó una risita cansada ante el comentario mientras volvía a mirar el escritorio. Tomó la botella que estaba junto a los documentos esparcidos y se sirvió otro trago, el líquido salpicando suavemente en el vaso. Detrás de él, la mujer rubia se acercó en silencio. Salud. Bolek alzó el vaso hacia sus labios. ¡Sas! ¡Uf! Entonces un sonido húmedo y gorgoteante rompió repentinamente el silencio de la habitación. Su cuerpo se sacudió violentamente. La razón fue que una fina hoja se le clavó en el cuello antes de que pudiera reaccionar. Al mismo tiempo, una mano le tapó la boca con fuerza, ahogando el grito que intentaba escapar. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, y se abrieron aún más cuando la hoja se retorció. Un horrible gorgoteo húmedo brotó de su garganta mientras la sangre brotaba a borbotones de la herida, empapando la parte delantera de su túnica y goteando sobre las tablas del suelo. La hoja se hundió más profundamente, atravesando carne y músculo con fría eficacia. La copa se le escapó de las manos y se hizo añicos contra el suelo, mezclándose con el charco de sangre. Finalmente, la mano que le cubría la boca lo soltó.
El segundo al mando se tambaleó hacia adelante, ciego y desesperado, pero cada intento de respirar solo hacía que la sangre le subiera a la garganta. Un jadeo húmedo y ahogado escapó de sus labios, nada parecido a palabras. Con una mano arañaba inútilmente la herida abierta en su cuello, mientras que con la otra buscaba a tientas algo sólido a lo que aferrarse al escritorio. No lo logró. Sus rodillas tocaron el suelo primero. Luego, el resto de su cuerpo cayó pesadamente. Yacía allí, temblando débilmente, mirando a Dorotea con confusión y asombro ante la persona que estaba de pie frente a él. Uf, por fin terminé con esto. Justo cuando la apariencia de la mujer rubia comenzó a cambiar ante sus propios ojos, su cabello se acortó y cambió de color. La forma de su rostro se modificó poco a poco, mientras que los rasgos de Dorotea desaparecieron por completo. Para cuando la transformación terminó, la persona que estaba allí ya no era la Jaeger rubia. Le había brotado una larga melena castaña y llevaba unos auriculares. Chelsea sacó una piruleta de su bolsillo con naturalidad y se la metió en la boca con un crujido audible. Reducir la seguridad en todas partes fue, sinceramente, una estupidez, dijo con indiferencia mientras lo miraba. Esto lo hizo mucho más fácil de lo esperado. El cuerpo de Bolix se estremeció una vez más. Luego, finalmente, se quedó inmóvil. La asesina no perdió el tiempo tras confirmar el asesinato. Inmediatamente se dirigió al escritorio y comenzó a rebuscar entre las pilas de papeles ordenadas. A diferencia del desorden que reinaba en la habitación, los documentos estaban tan bien organizados que encontrar archivos específicos resultó más fácil de lo esperado. Ahí estás. Sacó una carpeta encuadernada en cuero y hojeó rápidamente su contenido hasta encontrar la carta sellada que llevaba dentro. Le echó un vistazo al texto brevemente antes de guardar el sobre a buen recaudo en su sujetador. La morena miró una vez hacia el cadáver que yacía en el suelo, bajo el cual se extendía lentamente la sangre. Luego, con sigilo, pasó por encima de los cristales rotos, se escabulló por la puerta y desapareció de nuevo en el oscuro pasillo sin decir una palabra más. Su apariencia cambió a la de un hombre alto cubierto con una armadura, como las que usan los guardias. Tatsumi empezó a creer que tal vez él era el que traía la mala suerte al grupo. Había escuchado historias de los demás sobre lo fácil que resultaba cada misión y cómo podían llevar a cabo un simple asesinato en una sola noche sin siquiera ser detectados. Empezó a darse cuenta de que, desde que se unió al grupo, solo había sufrido un desastre tras otro. Incluso después de haber escapado de la emboscada de los Jagger y haber llegado a su punto de encuentro, la espera a que llegaran los otros dos fue más angustiosa que cualquier otra cosa. Afortunadamente, esas preocupaciones se disiparon cuando su mirada se posó en una figura que se apresuró a acercarse al lugar donde se encontraban. Chelsea. Tatsumi se puso de pie antes incluso de oír el crujido de las hojas. Frente a él, Akeime levantó la cabeza bruscamente. Llevaban casi una hora sentados en el punto de encuentro, y para Tatsumi, cada minuto había sido una opresión en el pecho. Chelsea entró tambaleándose en el claro, visiblemente sin aliento. ¿Qué demonios pasó?, jadeó, apoyándose en un árbol. Apenas logré salir de allí a tiempo. Era una trampa. La expresión de Chelsea se endureció. Me preguntaba, ¿por qué tanto alboroto? ¿Acaso el plan no era simplemente teletransportarse para entrar y salir? No se trataba de ese tipo de trampa, interrumpió Akeime con voz inexpresiva. Nos utilizaron para incriminar el asesinato de alguien del Sendero de la Paz. Chelsea chasqueó la lengua. Así que, después de todo, nos usaron como chivos expiatorios. Bueno, tengo buenas y malas noticias al respecto, pero este no es el lugar adecuado para revelarlo todo. Los otros dos la miraron con curiosidad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Tatsumi. Mientras ustedes dos lidiaban con los Jaegers, logré infiltrarme en el edificio, explicó Chelsea. Tuve una conversación interesante entre uno de los altos mandos del Camino de la Paz y un antiguo miembro de la cacería salvaje. Su frase quedó interrumpida por una fuerte explosión a lo lejos, una ráfaga de hielo y fuerza que hizo temblar el suelo. Todos se tensaron al instante. General Staff. Podemos hablar de esto más tarde, dijo Chelsea con voz urgente. Tenemos que irnos ya. No podemos irnos sin Leone, insistió Tatsumi.
Akeime permaneció en silencio durante varios segundos, y luego habló: si Leone no aparece en los próximos minutos, no tendremos más remedio que marcharnos. ¿Estás loco? Siseó Chelsea. Quedarnos aquí un minuto más podría significar toparnos con el general. Aunque soy nueva, sé que ninguno de los dos puede enfrentarse a ese monstruo. ¿O acaso me perdí algo importante del jefe? No es seguro que perdamos, respondió Akeime, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. De todas formas, me quedaré. Si quieres irte, no te lo impediré. Yo haré lo mismo, añadió Tatsumi, apretando la mandíbula. Chelsea maldijo entre dientes. Bien, murmuró, es nuestro funeral. Dio un paso al frente y se colocó frente a la arboleda, con las manos buscando las agujas que guardaba en las mangas. A su lado, Tatsumi se balanceaba, una gota de sudor le resbalaba por la mejilla. La otra mano de Chelsea descansaba sobre la pistola ensangrentada que llevaba en la cadera. Tatsumi se fijó en el arma. ¿De dónde sacaste eso? Del segundo al mando del Sendero de la Paz, respondió Chelsea sin mirarlo. Estaba escondido en su cajón, y pensé que habría sido un desperdicio dejárselo. Los ojos de Tatsumi se abrieron de par en par al comprender el significado de sus palabras, pero antes de que pudiera preguntar, el sonido de pasos captó su atención. Entre la vegetación, apareció Leone, aún transformada pero pálida y demacrada, aferrándose a su propio brazo, visiblemente amputado, que aún se estaba fusionando con el muñón. La visión dejó a todos paralizados por la sorpresa. ¿Qué hacen todos ahí parados? Vámonos. Akeime y Tatsumi corrieron hacia ella, con Chelsea justo detrás. Agárrense rápido, gritó Tatsumi. Akeime no dudó y tomó el brazo sano de Leone. Tatsumi agarró a Chelsea, luego a los demás, antes de recuperar su arma imperial y activar Chambala. Sus figuras brillaron una vez y luego desaparecieron del lugar. ¡Zas! Aparecieron en un claro del bosque, en algún punto del camino de regreso al pueblo. El aterrizaje fue aparatoso, todos cayeron al suelo con fuerza. Las piernas de Tatsumi se dieron al instante, palideció y se desplomó hacia adelante. Las manos de Chelsea se extendieron rápidamente y lo atraparon antes de que tocara el suelo. ¿Qué le pasó?, preguntó Chelsea con voz preocupada. Un fino hilo de sangre goteaba de la nariz de Tatsumi. Teletransportar a otra persona ya es agotador, explicó Akeime mientras observaba los alrededores. Hacerlo con 4 de nosotros a una distancia tan grande supera sus límites. Chelsea volvió a centrar su atención en Leone, que seguía en su estado transformado, apoyada contra un árbol y sujetando su brazo reimplantado. Leone dejó escapar un suspiro tembloroso. Ja, ja. Me alegro de haberte encontrado a tiempo. Esto va a doler durante los próximos días. Intentó sonar alegre, pero el cansancio era evidente en su voz. ¿Es permanente?, preguntó Akeime. Leone negó con la cabeza. No. Mientras permanezca transformada, el brazo se volverá a unir. Solo necesito unos minutos. Deberíamos seguir moviéndonos, de todas formas. Aunque nos teletransportáramos, no me fío de esa loca. Podría rastrearnos. No es humana. Akeime asintió y luego levantó a Leone, pasándole uno de sus brazos por encima del hombro. «Puedo caminar», protestó Leone con un dejo de vergüenza, claramente incómoda al ser cargada. «No lo suficientemente rápido», replicó Akeime. Chelsea miró a la asesina de cabello negro con incredulidad. «No me digas que estoy a cargo de cargar a Tatsumi», se quejó. «No puedo cargar a alguien tan pesado y correr al mismo tiempo». Akeime simplemente extendió una mano y levantó a Tatsumi como si fuera una maleta ligera, echándoselo al hombro. Aquel gesto dejó a Chelsea sin palabras al instante. «Eso funciona», murmuró Chelsea, mirando en silencio. Con Akeime cargando a Leone y Tatsumi, el grupo comenzó a regresar por donde habían venido, adentrándose cada vez más en el bosque. Usando la densa vegetación como cobertura, ambas chicas se aseguraron de no dejar rastro que pudiera llevar a alguien de vuelta. Lo hicieron durante casi media hora hasta que estuvieron seguras de que se habían alejado lo suficiente del resto. Ja. Eso fue agotador. Ahora que se encontraban realmente en medio de la nada, Chelsea murmuró esas palabras mientras Akeime se ocupaba de los demás.
Por suerte, Leone ya estaba completamente curada y caminaba junto a ellas, aunque todavía algo cansada. Esto debería ser suficiente, dijo la mujer rubia mientras volvía a mirar hacia el camino. Sus ojos escudriñaron con atención la lejanía de los árboles, comprobando si alguien los había seguido o si habían dejado algo que pudiera conducir a sus perseguidores directamente hasta donde estaban. Tras unos segundos más, chasqueó la lengua con fastidio. Maldita sea. Dejamos a las bestias peligrosas allí atrás. Eso acabó de inmediato con el pequeño alivio que el grupo había logrado sentir tras escapar. ¿Qué hacemos ahora? Continuó cruzándose de brazos. Probablemente ya se hayan marchado debido al alboroto, y volver a por más no es una opción. Los guardias ya estarán vigilando las carreteras después de todo lo ocurrido. Puedo encargarme, dijo Chaucy, alzando la mano con naturalidad. No creo que me reconozcan después de cambiar de apariencia. Después se encogió de hombros levemente. Puedo colarme, coger algunas monturas y marcharme antes de que nadie se dé cuenta. Sorprendentemente, Leone negó con la cabeza antes de que nadie más pudiera responder. No, eso es demasiado arriesgado. Chaucy parpadeó. ¿Por qué? Porque la desaparición de 4 bestias peligrosas justo después de un incidente grave levantaría sospechas de inmediato. Incluso si tu disfraz funciona, el simple hecho de que ocurran ya haría que la gente investigara. El grupo guardó silencio un momento mientras reflexionaban. Pero caminar nos llevará una eternidad, se quejó Chaucy. Prefiero tardar más que arriesgarme a que me acorralen de nuevo, respondió la anciana con calma. Además, sus ojos se posaron brevemente en el niño inconsciente que llevaban. Sigue desmayado. Ese recordatorio ponía fin a la mayoría de las discusiones de inmediato. Sin importar la ruta que eligieran, uno de los suyos no se encontraba en condiciones de viajar adecuadamente. Akeime finalmente habló después de escuchar en silencio la conversación. Debería haber un pueblo más adelante, por el camino que lleva al este. Si seguimos avanzando sin parar demasiado, deberíamos llegar antes del atardecer. Leone asintió lentamente. Entonces, eso lo aclara todo. Chelsea dejó escapar un suspiro cansado, pero finalmente se encogió de hombros con resignación. Está bien. Iremos caminando. Intenta no quejarte demasiado a mitad de camino. No prometo nada. Tras aquello, el grupo soltó algunas risitas, sobre todo de Leone y Chaucy, aliviando la tensión que los había agobiado desde que escaparon del pueblo. Sin perder más tiempo, reanudaron la marcha juntos por el camino del este, dejando atrás el pueblo mientras el sol de la tarde descendía lentamente hacia el horizonte. Maldita sea. Los restos humeantes de lo que una vez fue el cuartel general del Camino de la Paz crepitaban a su alrededor. Wade golpeó el suelo con el puño, produciendo un sordo impacto metálico que dejó una nueva marca junto a la anterior. Se escaparon otra vez, exclamó con voz ronca, y golpeó el suelo por segunda vez para asegurarse. Las placas púrpuras del gran carro se mantenían rígidas sobre su cuerpo mientras permanecía arrodillado, con la mandíbula tensa, mirando al vacío. La armadura se desvaneció en un destello de luz, dejándolo con su ropa habitual. Toda la misión había terminado en desastre. Por mucho que el esmarine de pelo azul intentara verlo con perspectiva, llamarlo decepción no alcanzaba a describir la magnitud de sus emociones. La misma sensación emanaba de los demás, al menos en su mente. Bolt se acercó a él, colocando cuidadosamente su teigu sobre su espalda, ahora que las llamas se habían extinguido. Luego, puso una mano pesada sobre su hombro y le ofreció un breve momento de consuelo. Oye, ¿estás herido? ¿Estás bien? Por dentro no estoy bien, pero físicamente estoy bien, espetó Wade. El oponente al que me enfrenté no era alguien capaz de atravesar mi armadura. La verdad es que lo hubiera preferido, al menos así tendría una buena excusa para mi fracaso. ¿El de Chambala? Preguntó Bols. Sí, ese hombre es difícil de vencer si no puedes golpearlo. Debería haberlo atacado en cuanto tuve la oportunidad, gruñó Wade con frustración, antes de dejarse vencer por la derrota, mientras la ira se desvanecía rápidamente. Sigo dejando que se escapen. ¿Qué sentido tiene estar aquí si esto sigue ocurriendo? No deberías ser tan duro contigo mismo, dijo Bols con calma.
Esos asesinos tampoco son comunes. Mucha gente ha muerto enfrentándose a ellos, y entre ellos estaban los mejores de los mejores. El hecho de que haya sobrevivido a un encuentro con ellos 2 veces ya es un logro en sí mismo. Mientras pronunciaba esas palabras, Wade recordó la última parte de la batalla y no pudo evitar susurrar, lo tenía. Estaba a punto de capturarlo, pero me detuve en el último segundo. El hombre enmascarado que estaba a su lado ladeó la cabeza. ¿Por qué? Tatsumi mencionó que Seryu seguía vivo. La cabeza enmascarada de Bolt se giró bruscamente hacia él, con una expresión de auténtica sorpresa en su postura. ¿Qué? ¿Has oído bien? ¿Estás seguro? Sí, lo oí bien, confirmó Wade, rascándose la cabeza. No puedo asegurar que no lo haya dicho solo para ganar tiempo, pero sí existe la posibilidad de que esté diciendo la verdad. ¿Qué opinas, Bols? Antes de que el anciano pudiera responder, otra voz interrumpió, existe la posibilidad de que sea mentira. Tanto Wade como Bolt se giraron para ver a Ron aterrizar junto a ellos, sus alas aleteando un instante hasta que desaparecieron. ¿Los encontraste? Preguntó Wade de inmediato. Ron negó con la cabeza, su decepción era evidente. No. Lo más probable es que se hayan teletransportado fuera de la zona. Aunque Chambala consuma más energía con otra persona, su alcance sigue siendo amplio y podría estar en cualquier lugar. Sí. Gracias por intentarlo de todos modos, murmuró Wade, dedicándole una sonrisa a medias a la antigua profesora. Ron asintió y continuó, volviendo al tema anterior, es muy improbable que Seryu siga con vida. Esta no es la forma habitual de operar de Nagred. Se quedó en silencio. Pero, insistió Wade, con un leve atisbo de esperanza en sus ojos. Ron se acarició la barbilla. ¿El que dijo eso fue Tatsumi? Wade asintió. Tatsumi solía trabajar con Seryu. Por lo que sé, eran bastante cercanos, y Seryu actuaba como una especie de mentor para él. Es muy nuevo en Nagred. Es posible que estuviera diciendo la verdad. La revelación impactó a Wade como un golpe físico. Se puso de pie de un salto. Si es verdad, tenemos que contárselo a los demás. Tenemos que salvarla. Ron asintió. Sí, debería ser una de nuestras prioridades, pero por ahora tenemos otras cosas de las que preocuparnos. Señaló el edificio en llamas. ¿Qué le pasó a Kurome? Wade señaló un árbol donde, bajo la sombra, dormía cierta chica de cabello negro. Algo no anda bien con ella. Después de que Akane desapareció, se volvió muy errática y peligrosa. De hecho, Akane y yo tuvimos que ayudarla para controlarla, blandía su espada y atacaba a cualquiera que se le acercara, mientras estaba obsesionada con su hermana. Tuve que dejarla inconsciente. Ron se acercó a Kurome y le puso una mano en la frente. Entrecerró los ojos. Tiene la temperatura corporal muy alta. Parece que tiene fiebre. Antes del ataque, ella actuaba con normalidad, dijo Wade. ¿Fue envenenada? Ron negó con la cabeza. No, no lo parece. Esta no es una fiebre normal. Deberíamos buscarle ayuda cuanto antes. Está enferma. Necesita su medicina. Las palabras interrumpieron la conversación como un sable. Las tres se giraron al unísono y vieron a Dorotea acercándose, con Cosmina siguiéndola unos pasos atrás. La alquimista rubia parecía completamente ilesa, ni una mota de ceniza en su ropa, ni un cabello fuera de lugar, señales de que no había participado en ninguna lucha. La ira de Wade estalló. ¿Dónde demonios habéis estado? Nos hemos enfrentado a Nagred todo este tiempo y vosotros dos no estabais por ningún lado. Dorotea esbozó una dulce sonrisa. Que no nos hayas visto no significa que no estuviéramos haciendo nada. Estábamos lidiando con otra asesina. Una que casi logró colarse en la zona interior y asesinar a Bolik. Los ojos de Wade se abrieron de par en par. ¿Bolik está muerto? Por desgracia, corrigió Dorotea, sacudiendo la cabeza. TCH, no es que lo haya conseguido lo que me enfada, sino que lo haya hecho usando mi cara. Intenté aplicarle algunas de mis medicinas para curarlo, pero ya era demasiado tarde. La chica rubia se acercó a Kurome y, con disimulo, le dio una patada en la pierna. Realmente está en muy mal estado.
Oye. La acción enfureció a Wade. Empujó a Dorotea bruscamente, gritando, no patees a tu compañera. ¿Qué te pasa? A Dorotea no pareció importarle su agresividad, su sonrisa se amplió y sus mejillas se enrojecieron. Eres tan brusco. Las palabras fueron pronunciadas con un tono que le heló la sangre y lo hizo retroceder rápidamente. Dejarla dormir así no es buena idea. Cuanto más duerma, más probabilidades hay de que entre en coma. ¿Qué? Dijeron Wade y Bowles al unísono, atónitos. Ron se mantuvo escéptico, ¿será por alguna sustancia que lleva dentro? Dorotea chasqueó los dedos. Correcto, pero solo a medias. No se debe a una sustancia en su cuerpo, se debe a la falta de esa sustancia. Los ojos de Ron se entrecerraron aún más. Esos caramelos. ¿Caramelos? Repitió Wade, mirando a su alrededor frenéticamente como si intentara encontrarlos. Ahí están. ¿Dónde están? Bowles señaló el edificio en llamas. Debió de habérsele caído cuando luchaba contra Akame. A estas alturas, seguro que ya está quemado. Maldita sea, gritó Wade, dirigiéndose hacia el edificio en llamas antes de ser detenida por el hombre enmascarado en el último segundo. Suéltame. No puedo dejar que muera. No lo harás, afirmó una nueva voz, captando la atención de Wade. Ron seguía mirando a Dorotea. Ella aún tiene una solución, ¿verdad? La sonrisa de Dorotea era radiante. Sí, lo creo. Es un método bastante rudimentario, pero lo que Kuro me padece, tanto mental como físicamente, es síndrome de abstinencia. Solo estuvo unos minutos sin comerlos. 1 hora como máximo. Un periodo tan corto no provocará síntomas de abstinencia. Ron replicó, visiblemente cauteloso con todo lo que oía, al igual que Wade. Esos caramelos fueron una creación especial del Dr. Stylish, explicó Dorotea. Una droga que ayuda a potenciar las capacidades físicas. La revelación dejó a Wade perpleja. ¿Por qué las tomaba todos los días entonces? No las necesitaba todo este tiempo. ¿Por qué seguía comiéndolas? Es sencillo. Era adicta. Como ya se mencionó, tanto su cuerpo como su mente se volvieron adictos a la sustancia. No es una droga común. Por ahora, necesita algo que la reemplace temporalmente hasta que podamos conseguir más. ¿Cómo podemos hacer eso?, preguntó Wade. No te lo diré, respondió Dorotea, con una sonrisa aún dibujada en su rostro. La respuesta hizo que Wade perdiera los estribos. Se abalanzó sobre ella, la agarró por el cuello y la levantó. No estoy de humor para el juego que estás jugando. Uno de tus compañeros está en peligro y tú estás aquí divirtiéndote. Si no lo dices, te obligaré a que me lo cuentes. La sonrisa burlona de Dorotea se ensanchó aún más. Te daré la respuesta con una condición. Claro, puedes intentar sonsacármela a golpes, pero solo perderás el tiempo. Si de verdad valoras a tus compañeros, primero debes aceptar mis condiciones. Wade apretaba los puños mientras permanecía allí, furioso. Ron se acercó a él. Deberíamos escucharla primero antes de aceptar nada. ¿Hablas en serio?, preguntó Wade con incredulidad. No estamos en posición de negociar ni de exigir respuestas, declaró Ron con calma. Sería mejor, al menos, escucharla primero y ver qué sucede. No podemos confiar en ella, replicó. No se podía confiar en nada de esa chica, al igual que en los demás miembros de la cacería salvaje. Estoy de acuerdo, pero nuestras opciones y el tiempo son limitados, dijo Ron. ¿Y acaso tu desconfianza hacia mí supera tu deseo de ver a tu amiga con vida?, añadió Dorotea con dulzura. Si el general se entera de esto, tus acciones te costarán la vida, amenazó Wade. La sonrisa de Dorotea finalmente desapareció, reemplazada por una expresión calculadora. ¿Lo hará? ¿Qué? El lema y las enseñanzas principales del general siempre han sido muy claros, solo los más fuertes sobreviven. Ahora mismo, Kurome era débil contra Akame. Ni siquiera puede sobrevivir sin una medicina especial en su organismo constantemente. Sin ella, se descontrola o se vuelve inútil. ¿Cómo se puede siquiera considerar eso fiable, y mucho menos fuerte?
Si algo así tenía que morir, era porque así debía ser. Lamentaríamos su muerte un tiempo antes de reemplazarla. Eso ayuda a reducir el número de efectivos antes de elegir a las 3 bestias finales como reemplazo. ¿Me equivoco? Wade apretó los dientes, sintiendo cómo las fuerzas lo abandonaban. Dejó caer a Dorotea al suelo. Dime cuál es tu trato. Lo aceptaré, siempre y cuando salves a Kurome. La sonrisa triunfal de Dorotea reapareció. Mis condiciones son sencillas. Te conviertes en mía y, a cambio, Kurome vive. Las palabras impactaron a Wade como un golpe físico. Una nueva oleada de ira lo invadió, pero la imagen de Kurome, febril y dormida, la ahogó rápidamente. Permaneció allí varios segundos, con el rostro contraído por el conflicto interno, antes de que sus hombros se desplomaran en señal de derrota. Sálvenla, dijo con voz monótona y desprovista de emoción. La sonrisa de Dorotea se ensanchó. Sin decir palabra, alzó la mano y, ante la mirada horrorizada de Wade, se cortó la palma con la uña. La sangre brotó al instante. Se arrodilló junto a Kurome, le abrió la boca a la fuerza y dejó caer varias gotas carmesí en su interior. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le estás dando de comer tu sangre?, exigió Wade, con una voz que denotaba una mezcla de asco y confusión. Las pastillas están hechas con una base de sangre y materiales de bestias peligrosas, explicó Dorotea con sequedad. Tomar algo similar debería ayudar a aliviar los síntomas. No será una solución permanente, sino simplemente una forma de ganar tiempo. Lo entiendo, dijo Ron, entrecerrando los ojos con recelo, pero ¿por qué tu sangre? ¿Qué eres en realidad? Ella simplemente se encogió de hombros. Soy humana. Tuve la oportunidad de someterme a algunas modificaciones en mi cuerpo antes de que el Dr. Stylish falleciera, las cuales he ampliado aún más con mi propia investigación. Antes de que pudieran presionarla más, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. La temperatura a su alrededor se desplomó, el aire se volvió gélido en un instante. Todas las cabezas se giraron simultáneamente hacia una misma dirección. Una explosión ensordecedora rasgó la noche, seguida de una enorme columna de hielo que se elevó hacia el cielo. La escarcha se extendió rápidamente, los árboles más cercanos a la columna se congelaron por completo, sus ramas quedaron cubiertas de hielo brillante. Los ojos de Wade se abrieron de terror. Es el general. Él y Ron no dudaron ni un instante y echaron a correr a toda velocidad hacia el origen de la destrucción, dejando a los demás observándolos marcharse. Romper. Base de Nicktrade. Varios días después. Todavía no han llegado. Las palabras provenían de CL, sentada junto a una hoguera crepitante en el escondite de Nagrail. Sostenía un largo pincho cargado de trozos de carne, sin rastro de verduras, tal como había pedido. Giró la cabeza y miró al hombre de cabello blanco sentado a su lado. Él parecía concentrado, dando vueltas con cuidado a su propio pincho sobre las llamas. Su pregunta anterior le dio vueltas en la cabeza durante unos segundos, no sería exacto decir que él tampoco sentía curiosidad. ¿No deberían haber regresado ya?, preguntó. Técnicamente, ambos grupos se marcharon al mismo tiempo. Emilia tarareó, el grupo debió de tomarse un tiempo para descansar y recuperarse después de lo sucedido antes de regresar. Probablemente decidieron esperar hasta la mañana. Leone no estaba en condiciones de viajar largas distancias, así que seguramente acamparon a mitad de camino. Fue una buena decisión. Yo habría hecho lo mismo. Intentar atravesar estas partes del bosque y más allá no es técnicamente peligroso para nosotros si estamos en buenas condiciones, pero heridos, solo buscamos problemas. El hedor a sangre atraería a muchas bestias peligrosas. Su mirada se desvió hacia un lado, posándose en Agenda, que estaba desplomada en una silla, completamente ebria. Tenía el rostro de un rojo intenso y estaba rodeada de varias botellas de licor vacías. Jejeje, otra botella. Aún sin poder leer la mente, podía intuir, con bastante acierto, qué tipo de sueños tenía aquella mujer. Algo que implicaba sentarse en un trono de alcohol o holgazanear mientras cierto hermanastro suyo hacía de mayordomo y le servía más bebida. ¿En qué me he equivocado al criar a esta mujer? No estaba tan mal antes de que se fuera. ¿Estás preocupada por ellos?, preguntó,
apartando la mirada del líder inconsciente y centrándose en CL. La chica de gafas asintió lentamente, aunque la preocupación seguía reflejada en su rostro. Se sentó en silencio junto al fuego, con las manos alrededor de las rodillas, mirando fijamente las llamas. Es difícil no preocuparse después de ver eso, admitió en voz baja. De verdad pensé que Leone iba a morir allí. Frente a ella, el hombre de cabello blanco asintió levemente en señal de acuerdo en lugar de desestimar la idea. Estuvo muy cerca. Lo suficientemente cerca como para rozar la muerte, y para que la rubia mostrara un breve instante de auténtico pánico ante lo que vio. Esa respuesta hizo que la chica parpadeara sorprendida. Probablemente, esperaba tranquilidad, no confirmación por su parte. ¿Entonces por qué no interveniste antes?, preguntó. Estaba cerca, ¿no? Emitió un leve tarareo mientras pensaba un momento antes de responder, porque confiaba en ella. Eso desconcertó de inmediato a la mujer, que ladeó ligeramente la cabeza. La mayoría subestima el arma imperial de Leone, Lionel, dijo, extendiendo la mano para ajustar uno de los pinchos. Una gota de grasa cayó al fuego y las llamas retrocedieron. Y se equivocan. La fuerza, la velocidad, el aroma, renunciaría a todo eso antes que a la otra mitad de lo que hace. Su cuerpo recibe heridas que matarían a cualquiera y sigue adelante. Una puñalada que sería una sentencia de muerte para ti o para mí es solo un inconveniente para ella. Ese tipo de regeneración no existe en ningún otro Teigu. Yo, no sabía que fuera tan efectivo. La mayoría de los enemigos tampoco, respondió. Esa es parte de la razón por la que es peligroso. Creen que es solo una musculosa que solo sabe golpear fuerte. Sdeat cometió el mismo error. Como viste hoy, incluso si hubiera sido 2 o varias veces más fuerte, no habría servido de mucho contra su oponente. Pero esa regeneración le permitió sobrevivir un día más. La niña volvió a bajar la mirada hacia el fuego mientras escuchaba en silencio. Además, si interviniera cada vez que alguien resultara herido, sobre todo si aún fuera capaz de sobrevivir por sí mismo, a la larga solo empeoraría las cosas. Por no mencionar que no contribuiría a mejorar la moral del grupo. Eso la confundió. ¿De verdad habría sido tan grave si Leone se hubiera enterado de que nos enviaste a comprobar cómo estaban? Solo intentabas evitar muertes innecesarias. El hombre negó con la cabeza. Ese no es el problema. Su expresión se volvió aún más desamparada después. Si hubiera intervenido directamente, Sdeat se habría dado cuenta de que estaba cerca. El significado que había detrás de eso lo comprendí casi de inmediato. Oh. El silencioso asesino guardó silencio después de eso. Antes de que la conversación pudiera continuar, otra voz interrumpió repentinamente el sonido del fuego. Y entonces, entre los dos, probablemente habrían congelado otra ciudad mientras peleaban. Las dos personas que estaban cerca de la fogata se volvieron hacia la fuente de la queja. La francotiradora de cabello rosa se acercaba lentamente al campamento apoyándose en un par de muletas. Unas gruesas vendas médicas le cubrían ambas piernas, obligándola a moverse a un ritmo exasperantemente lento. Sin embargo, sus heridas no eran tan graves como para obligarla a retirarse anticipadamente. Él calculó que un par de días bastarían para que volviera a caminar sin muletas. Si el remedio que usaban para acelerar la recuperación funcionaba como se esperaba. Deberían llevarse estas tonterías a algún lugar alejado de la civilización, gruñó mientras se acercaba. La gente normal no debería sufrir porque ustedes dos, monstruos, no pueden resolver las cosas en paz y como personas normales. Emilia la miró brevemente antes de esbozar una leve sonrisa. Llegas tarde a la barbacoa. Eso hizo que ella lo fulminara con la mirada al instante. Nadie me llamó. Se giró hacia la chica con gafas que estaba sentada cerca. ¿No te pedí que reunieras a todos junto con agenda? La despistada espadachina se quedó completamente paralizada. Siguió una larga pausa mientras intentaba recordar, luego sus hombros se relajaron lentamente. Me olvidé. El mío parecía genuinamente ofendido. Me moría de hambre en esa habitación. Se quejó en voz alta mientras se acercaba cojeando. En un momento dado,
pensé que estaba alucinando con el olor a carne a la parrilla. Sin dudarlo, señaló directamente el pincho que la otra chica tenía en la mano. Dame eso. Antes de que la pobre chica pudiera reaccionar, la comida ya le había sido arrebatada de las manos. La chica de pelo rosa inmediatamente le dio un gran mordisco, y su expresión de enfado prácticamente se derritió en el acto. Vale, está muy bueno. Al ver aquello, el hombre que estaba cerca del fuego soltó una risita. Mientras tanto, se le bajó la mirada hacia sus manos ahora vacías con evidente tristeza. Hizo un ligero puchero al ver el pincho que faltaba, pues había sufrido una traición. Al ver su reacción, él simplemente le entregó otro recién hecho. Su ánimo mejoró al instante. Gracias, dijo alegremente antes de darle un bocado. Man se dejó caer con cuidado sobre una caja cercana con un gruñido de fastidio mientras equilibraba sus muletas a su lado. De verdad odio estar atascada así, murmuró entre bocado y bocado. Siento las piernas inútiles. Eso se debe a que actualmente lo son. Eso no ayuda. La otra chica soltó una risita ante el intercambio. Después, la francotiradora de 2 colas señaló acusadoramente a la espadachina de gafas. Y, sinceramente, ¿por qué fue?, se quejó. Se suponía que debíamos observar desde lejos. Ella pelea cuerpo a cuerpo. Literalmente, yo soy la francotiradora aquí. Actualmente tampoco puedes caminar correctamente. ¿Y qué?, replicó ella de inmediato. Podría haber ido en silla de ruedas si hubiera sido necesario. Emilia la miró con una expresión seca e impasible. La mirada bastó para que Mine se sonrojara de vergüenza y apartara la vista. Vale, habría sido difícil, admitió, pero lo habría conseguido. Además, no necesito ponerme de pie para usar mi arco. Dio otro mordisco a su brocheta, tragó y preguntó, entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? León se hizo un piercing y le cortaron el brazo, afirmó CL con sencillez. La reacción de Mine fue inmediata y explosiva. Escupió la comida que tenía en la boca y comenzó a toser sin control. Sus ojos se abrieron de horror. ¿Qué? Emilia hizo un gesto con la mano, restándole importancia. No está muerta. Le han vuelto a unir el brazo. ¿Por qué dejaste que eso sucediera?, gritó Man, con la voz quebrándose. ¿Por qué no la salvaste? Emilia suspiró, un suspiro de resignación. Ya les dije la respuesta a ti y a CL cuando se unieron a nosotros hace un rato. Se quedó mirando el fuego en silencio durante unos segundos antes de volver a hablar. El resplandor anaranjado de las llamas se reflejó en su rostro mientras el resto del campamento permanecía en silencio a su alrededor. Aunque confío en mis propias habilidades, Sdeat jamás me dejaría escapar una segunda vez. Man escuchaba atentamente, con un ligero ceño fruncido. Una parte de él quería darle una respuesta deliberadamente vaga, para provocarla un poco, pero pensó que no era el momento. Ella misma bloquearía todas las rutas si fuera necesario, continuó, sin apartar la vista del fuego y asegurándose de que la comida no se quemara. Aunque eso significara ponerse en peligro. Preferiría forzar una confrontación antes que dejarme desaparecer de nuevo. Y si eso ocurriera, los demás a mi alrededor también se verían involucrados. El mío parecía aún más molesto después de escuchar eso. ¿Qué demonios le pasa a esa mujer?, se quejó mientras se acomodaba con cuidado en la caja de madera sobre la que estaba sentada. Una de sus muletas casi se le resbaló a su lado antes de que la sujetara rápidamente. ¿Por qué está tan obsesionada contigo? El hombre de cabello blanco se encogió de hombros levemente. Es complicado. Esa es una respuesta terrible. Además, es la única. El mío señaló con irritación sus piernas vendadas. Estoy literalmente herida y atrapada aquí sin hacer nada todo el día. Tengo mucho tiempo. A pesar del tema, se le escapó una leve risa. Antes de que pudiera responder adecuadamente, otra voz interrumpió repentinamente la conversación. Básicamente son una pareja tóxica que rompió, murmuró Agenda secamente desde cerca, recostada en el regazo de Emilia, y ahora Sdeat se niega a seguir adelante. Mine parpadeó confundida antes de volverse lentamente hacia el comandante.
En cuanto a Emilia, inmediatamente pareció exhausto, pero no hizo el esfuerzo de apartar a Nagenda de encima. Por favor, deja de hablar. Nagenda lo ignoró y, en cambio, le lanzó la botella con desgana, casi le da en la cara, y ella casi cae con ella, salvándose solo gracias al brazo que él le rodeó la cintura. ¿Me equivoco? Sí. ¿Estás seguro? Preguntó ella, entrecerrando un ojo. Sabes mejor que nadie que la forma en que Sdeath expresa su afecto no es precisamente normal. Tras escuchar eso, Mine giró lentamente la cabeza hacia Emilia. ¿Afecto? Está borracha, respondió de inmediato. Y está diciendo tonterías. Nagenda resopló ruidosamente ante la negación. Emilia suspiró, tomó una botella medio llena que descansaba cerca de la fogata y se la entregó sin dudarlo. Ella la aceptó agradecida y se la bebió en segundos. Solo bebe y vuelve a dormir. Lo tenía planeado, murmuró Nagenda mientras se apartaba de su regazo con un gemido. No me di cuenta de que necesitaba permiso. Estiró ligeramente la espalda antes de dirigirse a su tienda, ya con la botella en la mano para beber otro trago. Man la vio desaparecer en la parte más oscura del campamento antes de volver a mirar a la pelirroja. Esta vez su expresión era más tranquila, aunque seguía concentrada. ¿Algo de eso era cierto? Emilia guardó silencio brevemente mientras el fuego crepitaba entre ellos. Frotó ligeramente el pulgar contra el borde de la taza que sostenía en la mano antes de responder finalmente. Sdeath tiene una mentalidad retorcida, admitió. Una mentalidad muy inhumana. Man escuchó en silencio mientras él continuaba. Su crianza influyó mucho. Su padre y su clan le inculcaron el instinto de supervivencia desde pequeña. Después, se recostó ligeramente. Para ella, la fuerza para decidirlo todo no es solo la realidad. Es el orden natural del mundo. El mío hizo una leve mueca. Eso suena horrible. Es. ¿Y ella simplemente aceptó todo eso? Ella lo aceptó, corrigió con calma, sabiendo perfectamente lo que pensaba la asesina de coletas y deseando de inmediato desterrar esa idea de su cabeza. Esa es la diferencia. No puedes convencerla ni mostrarle la verdad porque ella ya la conoce perfectamente. El mío se quedó en silencio después de escuchar eso. Pero eso todavía no responde a lo que realmente pregunté, dijo un momento después. Me refiero a ustedes dos. Por primera vez durante la conversación, Emilia pareció realmente inseguro. Se rascó ligeramente la mejilla mientras pensaba en cómo responder. Sinceramente, yo tampoco estoy del todo seguro. Esa respuesta la sorprendió claramente. Ni siquiera encajo en el tipo de persona que le gusta a Sdeath, continuó, recordando una vez más el momento en que ella mencionó la lista de requisitos. En todo caso, deberíamos haber seguido siendo enemigos intentando matarnos mutuamente. Eso habría tenido más sentido. La mía entrecerró ligeramente los ojos. Sigues esquivando la pregunta. No lo estoy esquivando. Por supuesto que sí. Ante esto, dejó escapar un suspiro cansado antes de inclinarse ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre las rodillas. Es peligrosa, admitió. La mitad del tiempo, hablar con ella es como estar al lado de un desastre natural a punto de ocurrir, y otras veces, es simplemente esa chica molesta que no conoce el concepto de espacio personal y disfruta molestándome. Después, soltó una leve risa seca. Nunca sabes con certeza si las cosas se mantendrán tranquilas o si de repente se convertirán en un campo de batalla. Eso todavía no explica por qué no la odias. La pregunta le hizo detenerse de nuevo. El mío lo notó inmediatamente. Ahí está, dijo señalándolo. Esa cara de ahí. ¿Qué cara? Esa que la gente hace cuando se da cuenta de algo molesto sobre sí mismos. Alzó una ceja. Eso es extrañamente específico. Emilia guardó silencio un instante, su mirada volvió al fuego. En algún momento, dejé de verla como un monstruo, dijo casi para sí mismo. No estoy seguro de cuándo.
Pero fue hace mucho tiempo. Mine lo miró fijamente durante varios segundos después de oír eso. Luego gimió ruidosamente y echó la cabeza hacia atrás dramáticamente. Están los dos completamente locos, murmuró. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Probablemente sea cierto. Y de alguna manera, sigues pareciendo el más normal de los dos, lo cual, sinceramente, empeora aún más la situación. Negó con la cabeza antes de volver a mirarlo. Te das cuenta de que toda esta relación suena terrible, ¿verdad? Antes las cosas eran más o menos normales, admitió el hombre de pelo blanco. Pero ahora son muy diferentes. Supongo que fue cuando se ganó el título de general o cuando consumió esa sangre de demonio. No, no fue por eso, solo intento encontrarle algún sentido. Mine soltó un bufido. Así que por fin lo admites. Nunca intenté ocultarlo, replicó Emilia. Simplemente nadie me hizo preguntas directas. Siempre eres tan reservado y evasivo cuando alguien intenta hacerte preguntas personales, replicó ella, aunque él no pudo negarlo del todo. Una leve sonrisa asomó en los labios de Emilia. Lo siento. Es una vieja costumbre. La mirada de la chica se suavizó al volver a mirar el fuego. ¿Y si simplemente aceptara sus sentimientos? Su voz era suave, casi un susurro. Si lo hicieras, ¿no significaría eso que Esdeath podría unirse a nuestro bando? Y no te hagas una idea equivocada, la odio. Pero debo admitir que es un desastre natural poderoso. Sería una gran arma para nosotros. Consideré esa opción, la verdad, confesó. Pero Esdeath no es tonta. Se daría cuenta enseguida de que solo estaba fingiendo. Y aún así, no quiere que acepte sus sentimientos para que nos convirtamos en una pareja normal. Quiere luchar contra mí hasta la muerte. Nada tiene sentido en esa mujer, gruñó Man, recostándose en su silla. Estoy totalmente de acuerdo. Si eso es cierto, ¿por qué no intentarlo? Al fin y al cabo, si te la vuelves a encontrar, hazlo y observa su reacción. Si funciona, bien por nosotros, ganamos. Si no, que sigan matándose entre ustedes, me da igual. Una expresión de incomodidad cruzó el rostro de Emilia al recordar su encuentro en la playa, como se había interrumpido tan abruptamente. Ya es demasiado tarde, murmuró, mirando a lo lejos. A decir verdad, perdí la oportunidad. Ajá. Exclamó Man, poniéndose de pie con sorprendente rapidez, ignorando el fuerte dolor de sus piernas lastimadas. Lo señaló con el dedo. De verdad me. El movimiento repentino le provocó un fuerte dolor. ¡Ay! Gritó, tropezando y cayendo de nuevo en su asiento con una mueca de dolor. Emilia no respondió a su acusación. Simplemente recogió unos trozos de carne cocida en un plato limpio, se levantó y observó a su alrededor antes de alejarse del fuego. Regresó al edificio principal de su cuartel general, sus pasos resonando en los silenciosos pasillos. Al bajar las escaleras hacia el sótano, el aire se volvió más frío y húmedo. Se detuvo frente a una pesada puerta de madera, la abrió y entró en la habitación tenuemente iluminada. Una sola antorcha en la pared proyectaba sombras parpadeantes, iluminando una celda. Dentro, una joven demacrada estaba encadenada a la pared. Vendajes cubrían casi todo su cuerpo, envolviéndola de tal manera que apenas se distinguían sus rasgos, salvo un penetrante ojo izquierdo que permanecía inmóvil. Dejó escapar un leve suspiro antes de colocar el plato de carne y una jarra de agua en el suelo, justo dentro de los barrotes. Si te saltas otra comida, o incluso si bebes algo, no vivirás para ver el día siguiente, afirmó, con la voz desprovista de la calidez de antes. Seriú no se movió. Se quedó sentada, con la mirada fija en un punto lejano de la pared opuesta, sin siquiera mirarlo. Emilia no estaba seguro de si lo hacía por rebeldía o simplemente porque le faltaban fuerzas para girar la cabeza. El silencio se prolongó, denso y pesado. ¿De verdad te has rendido ya?, preguntó. Los pocos enfrentamientos que tuvimos antes me dieron una idea muy distinta de tu carácter. Eras obstinado hasta un punto enfermizo. Una voz débil y ronca surgió de la figura vendada, el sonido de alguien que no había hablado, bebido ni comido nada en los últimos días. No hablo con criminales asesinos. Cerró los ojos un instante, dejando que el silencio de la mazmorra se asentara. Sí, somos criminales.
Asesinos de inocentes. Todos tenemos sangre en las manos, ya sea de alguien que la merecía o de alguien que no. Algunos cargamos con más que otros. Y todos tuvimos una opción, podríamos habernos marchado, haber encontrado un lugar más tranquilo, un lugar lejos de todo esto. No lo hicimos. Abrió los ojos, fijando la mirada en la figura inmóvil. Pero hay uno entre nosotros que no se puede juzgar con el mismo criterio. Tatsumi. Dejó que el nombre flotara en el aire húmedo por un instante, pero Seryu permaneció en silencio. Tras unos segundos más, continuó, el chico es una víctima, como la mayoría de la gente en la capital e incluso como los de Night Rail. Todavía tiene seres queridos en su aldea. Sus amigos siguen vivos, y él aún ve esperanza en muchos lugares donde otros no la ven. Vio la misma esperanza en ti, donde la mayoría te habría degollado. No digas su nombre, la voz de Seryu salió ronca de entre las vendas. Vete. ¿Odias a Tatsumi porque, al parecer, era un espía de Night Rail? ¿Por qué crees que te mintió todo este tiempo?, insistió Emilia con tono impasible. Cállate, gritó Seryu, el sonido desgarrándole la garganta seca. Tatsumi no es más que un chico de una aldea lejana que necesitaba recursos para sobrevivir. Su gente no podía subsistir sin ellos, así que lo enviaron a él y a sus amigos al imperio para reunirlos y así poder sobrevivir a otro invierno. Cultivar en su zona es casi imposible debido a los peligrosos monstruos que la asolan. El chico llegó a la capital con grandes esperanzas de forjarse un futuro brillante para poder mantener a sus amigos y familiares. Nunca tuvo contacto con Night Rail. No era más que un chico de pueblo sin contactos ni influencia en la capital. ¿Por qué Night Rail se habría aliado con él? Cállate. Tus mentiras no me engañan. Gritó Seryu de nuevo. Eres un tonto si crees que me creería esas cosas después de todo lo que ha pasado. Emilia apartó la mirada de ella y se dirigió hacia el muro de piedra. Quizás tengas razón. Quizás estoy perdiendo el tiempo. Pensé que serías diferente de Sdeak, pero resulta que eres prácticamente igual, con la misma terquedad. Por eso siento lástima por el chico. Sabe que está cometiendo un error, uno que lo atormentará durante los próximos años. ¿Por qué no me matan? Si Tatsumi fuera realmente tu enemigo, ¿por qué me esforzaría tanto por mantenerte con vida?, suspiró Emilia, volviéndose para mirarla. La razón por la que no voy a matarte es que no me corresponde decidirlo. Pero eres realmente patética. Puede que seas terca, pero no del mismo tipo de terquedad que Sdeak, que no se rindió hasta el final. El general cometió un error al rodearse de gente como tú, que ni siquiera cree en lo que predicas. ¿Qué justicia? No es más que egoísmo. Un nuevo fuego se encendió en el interior de la chica. Su cuerpo se tensó tanto que las ataduras crujieron, e incluso a través de las vendas que la envolvían, él podía sentir la rabia que emanaba de ella. Los insultos comenzaron casi de inmediato, maldito. Asesino. ¿Crees que puedes darme lecciones después de lo que habéis hecho?, gritó, forcejeando contra la cama. Los Night Rail son monstruos. Criminales. Todos y cada uno de ellos merecen morir. Su voz se hacía más fuerte con cada frase, hasta que casi resonó en la celda. El hombre de cabello blanco permaneció inmóvil, escuchando en silencio hasta que finalmente ella empezó a quedarse sin aliento. Si aún crees en tu versión de la justicia, dijo con calma, interrumpiendo sus gritos, entonces estás haciendo un pésimo trabajo para demostrarla. Eso solo hizo que su mirada fuera aún más fulminante. Dices que quieres castigar el mal. Dices que quieres vengarte de Night Rail por la gente que mataron. Bien. Sus ojos permanecieron fijos en ella. Entonces ódianos como es debido. Ódiame. Ódialos a todos. Conserva esa ira y úsala para sobrevivir el tiempo suficiente para poder hacer algo con ella algún día, en lugar de pudrirte en esta celda como un gusano. La respiración de la niña se hizo más agitada. Pero nada de eso importa si mueres aquí por ser demasiado terca para comer o beber, continuó. Ahora mismo, no te comportas como alguien que busca justicia. Te comportas como una soldado que se rinde por despecho. Si mueres así, nadie recordará a una orgullosa defensora de la justicia. Recordarán a una chica enfadada que ladró mucho y al final no logró nada. El recuerdo y las enseñanzas de este ogro morirán aquí contigo. Por una vez, los gritos cesaron.
El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el tenue zumbido de las luces. Al no obtener respuesta, el hombre negó levemente con la cabeza y se dirigió hacia la salida. Apenas había dado unos pasos cuando su voz lo detuvo de nuevo. Esperar. Hizo una pausa. La chica bajó un poco la cabeza antes de pronunciar las siguientes palabras. ¿Qué le pasó a Coro? ¿Qué hiciste con sus restos? ¿Restos? Se le escapó una risita. Tu perro no está muerto. Eso hizo que ella lo mirara fijamente por primera vez desde que él entró en la habitación. El odio en sus ojos seguía presente, pero ahora había algo más mezclado. Conmoción y una abrumadora sensación de alivio. Eso es imposible, murmuró con voz ronca. Sentí. Se detuvo a mitad de camino. El Teigu se desconectó, explicó. Básicamente está en coma ahora mismo. No reacciona a estímulos externos. Ha estado así desde que terminó la pelea. Seryu lo miró en silencio mientras intentaba asimilar la información. Tal vez se quede así para siempre. O tal vez alguien compatible con ella la despierte de nuevo. Su mirada se dirigió ligeramente hacia ella. Aunque, personalmente, creo que la pequeña criatura está esperando a que su dueña la rescate, en lugar de intentar sacrificar su propia vida primero. Los dedos de la niña se crisparon ligeramente contra el suelo de piedra. Quién sabe, añadió mientras se volvía hacia la puerta, quizás si esa dueña testaruda decide seguir viviendo, algún día se reencontrará con ella. Ante sus propios ojos, Seryu se movió. Lentamente, con el brazo vendado y tembloroso, alcanzó la jarra de agua. La agarró con los dedos temblorosos y se la llevó a los labios. Empezó a beber. Luego tomó un puñado de carne del plato y se lo metió en la boca. Hizo una breve pausa, como si no esperara que supiera tan bien, pero luego continuó comiendo en silencio, susurrando, esto no es el final. Emilia esbozó una leve sonrisa. Espero que no. Luego se dio la vuelta y se marchó. Mientras subía las escaleras, listo para reunirse con los demás en la barbacoa de afuera, escuchó varias voces que vitoreaban con fuerza. Salió al fresco aire nocturno y vio que Leone y los demás habían regresado. ¡Eh! La rubia iba al frente, sus ojos se fijaron inmediatamente en él antes de correr hacia él con una enorme sonrisa. Levantó la mano como si fuera a chocar los cinco. Él imitó su movimiento, y ella le dio un choque de manos tan fuerte que le hizo arder la palma. Reaccionó con una leve mueca de dolor, pero no lo demostró por mucho tiempo, ya que Leone se acercó demasiado. Misión cumplida, gritó. Emilia parpadeó varias veces, con un destello de confusión en los ojos, antes de sonreír también. Felicidades por tu éxito. Me alegra verte de vuelta sano y salvo. Leone retrocedió y se cruzó de brazos, su postura irradiaba orgullo, alegría y confianza. Para empezar, no fue una misión difícil. La completamos con tanta facilidad que apenas tuve que hacer nada. Eso le hizo reír. Él sabía mejor que nadie lo cerca que había estado ella de no regresar jamás, pero se lo guardó para sí mismo. Naturalmente, dijo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Leone. A partir de ahora, Nagred ha vuelto. Además, me encontré con la bruja de hielo. Esto le hizo reaccionar con fingida sorpresa. ¿La confrontaste? Los demás no, pero yo sí, dijo Leone con un guiño. ¿Y sabes qué? Logré darle una paliza a la general, e incluso la dejé medio muerta. Esforzándose por contener la risa ante tal exageración, simplemente asintió. Estoy impresionado. Leone hizo un puchero. Esperaba una reacción mayor. Confío en tu capacidad. Me habría sorprendido si no hubieras podido defenderte contra este At. Confío en ti y en tu capacidad para salir con vida de cualquier situación. El rubor subió por el cuello de Leone y se extendió por sus mejillas. Apartó la mirada, con la mandíbula tensa, como si estuviera molesta consigo misma por haber reaccionado. No intentes eso conmigo, murmuró. Los halagos no funcionan. Pasó un instante antes de que se aclarara la garganta y lo mirara de nuevo, con el rubor aún presente en su rostro. En fin. La misión fue un éxito. Impecable, incluso. Levantó ligeramente la barbilla.
Ese tipo de cosas merecen algo, ¿no? Pero antes de que pudiera terminar la frase, su atención se desvió inmediatamente hacia otro lado. Fijó la mirada en el horizonte en una dirección concreta y se le erizó la piel. Algo no cuadraba. Romper. La capital. Aquella noche, el Palacio Imperial permanecía inusualmente silencioso. La mayoría de los sirvientes se movían con cautela por los pasillos, hablando en voz más baja de lo habitual al pasar cerca de los aposentos del primer ministro. El ambiente en torno al hombre había mejorado en los últimos días, pero nadie confiaba en que durara, dado su extraño comportamiento reciente. Dentro de la suntuosa sala, el primer ministro Anist estaba sentado, recostado en un gran diván, con un pastel a medio terminar sobre la mesa frente a él. Varias capas de crema y fruta ya habían sido cortadas de forma desordenada, y los platos de los bocadillos que había pedido durante la tarde estaban esparcidos cerca. Un sirviente vertió con cuidado más café en una taza decorada que estaba a su lado. Aquí tiene su bebida, primer ministro. MMM. Honest apenas le dirigió la palabra al hombre mientras cortaba otro trozo de pastel con el tenedor y se lo metía en la boca. El sirviente hizo una reverencia inmediatamente después y se marchó apresuradamente para no abusar de la hospitalidad. El viejo político masticaba lentamente mientras miraba al frente, pensativo. Entonces, con un gruñido, se incorporó. El diván crujió ruidosamente bajo su peso mientras se levantaba y se dirigía al balcón con vistas a la capital. El aire vespertino lo recibió en cuanto salió. Allí ya había preparado un gran sillón acolchado, junto con una mesita donde reposaba la taza de café recién hecho. Honest se dejó caer en el asiento con otro profundo gemido antes de coger la taza y dar un sorbo lento. Por una vez, su expresión se relajó de verdad. Debajo de él, la capital se extendía bajo la luz menguante del sol. A pesar de la hora tardía, la gente seguía moviéndose por las calles, los guardias patrullaban las murallas y las luces comenzaban a aparecer lentamente por toda la ciudad, una a una. Honest se recostó más en la silla. Hacía mucho tiempo que no se sentía tanta paz, murmuró para sí mismo. Uno de los guardias cercanos lo oyó y habló con cautela. ¿Debería ordenar a los músicos que regresen esta noche, primer ministro? Honest agitó la mano con pereza. No. Hace demasiado ruido. El guardia hizo una reverencia inmediatamente. Entendido. El primer ministro tomó otro trago antes de exhalar un largo suspiro por la nariz. Los constantes problemas que asolaban el imperio finalmente habían comenzado a calmarse, al menos por el momento. No había informes que alertaran sobre otro asesinato. Nadie se estaba enfrentando entre sí, provocando el caos en todo el país. Curiosamente, últimamente me resultaba casi extraño estar tan relajado. Durante unos instantes, el anciano permaneció sentado, disfrutando de la inusual calma que lo rodeaba. Cualquiera que lo viera ahora habría tenido dificultades para relacionar a esa figura relajada con el mismo hombre temido en todo el imperio. Ya verás, murmuró mientras contemplaba las luces de la ciudad. En cuanto empiece a disfrutar, algún idiota probablemente lo arruinará mañana por la mañana. La mirada del hombre corpulento se desvió finalmente hacia la otra persona que estaba en el balcón, donde vio a un gigante con armadura que permanecía allí en silencio. Las criadas se sobresaltaron y se retiraron rápidamente tras su llegada. El general Budo permaneció cerca de la barandilla con los brazos cruzados a la espalda. Incluso fuera de servicio, se comportaba como si aún estuviera en formación frente al ejército imperial, lo que, en opinión del hombre de mediana edad, se había convertido en una costumbre tediosa. La brisa vespertina agitaba ligeramente su capa, pero por lo demás, apenas se movía. En comparación con el ministro con sobrepeso que bebía café perezosamente detrás de él, el contraste entre los dos hombres no podría haber sido mayor. Honest soltó una risita para sí mismo al verlo. Nunca te relajas, ¿verdad? Budo no respondió de inmediato, a pesar de que su rostro permanecía inmutable, se podía intuir lo que pasaba por su mente. El primer ministro dio otro sorbo antes de continuar. Se están preocupando por nada. La misión ya debería haber terminado. Lo más probable es que Bolik ya haya asegurado el puesto del señor. La mirada del general permaneció fija en el horizonte lejano de la capital. Sabes muy bien que eso no es lo que me preocupa.
Honest tarareó levemente. Entonces quizás estés pensando más allá del horizonte. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Qué te parecieron los candidatos que sugerí para el próximo puesto de general? Eso finalmente hizo que Budo lo mirara levemente. La mayoría son políticos que se hacen pasar por soldados o simples mocosos malcriados que se jactan de los logros de sus antepasados como si fueran suyos, respondió secamente, con el rostro endurecido por el disgusto. Obtuvieron su rango gracias a sus conexiones familiares e influencias, no en la batalla. Algunos ni siquiera han pisado un campo de batalla. Mandan desde posiciones seguras detrás de sus tropas y a eso le llaman liderazgo. Anist resopló mientras tomaba su café. Ustedes, los militares, siempre se preocupan demasiado por ese tipo de cosas. Un general debe ser competente. Y la política debería ser práctica, respondió Honest con indiferencia. Desafortunadamente, el imperio exige ambas cosas, además de los contactos adecuados. En tu caso, lo tienes todo de sobra. Budo permaneció en silencio, sin siquiera intentar negarlo. El primer ministro se recostó aún más en su silla antes de volver a hablar. Personalmente, sigo pensando que Dorotea sería una opción interesante. Eso finalmente le valió una reacción visible. ¿Dorotea? Repitió Budo, sonando genuinamente confundido por primera vez durante la conversación. ¿La chica de la cacería salvaje? Exactamente lo mismo. Budo frunció el ceño abiertamente. ¿Cómo es posible que esté remotamente cualificada para ese puesto? Es más capaz de lo que la gente cree. Ella es inestable. Anist hizo un gesto de desdén con la mano. Lo mismo ocurre con la mayoría de las personas poderosas de este imperio. Ese no es el punto, dijo Budo, volviéndose más hacia él. Un general conlleva más que autoridad. Representa la fuerza militar del imperio. Si alguien con ese título muere a manos de un soldado raso, la humillación por sí sola dañaría la reputación del imperio. Anist se encogió de hombros. Y aún así, Dorotea sigue siendo más letal que muchos oficiales en servicio activo. La letalidad por sí sola no basta para hacer a un líder. A estas alturas, tú deberías saberlo mejor que nadie. Tampoco lo es la disciplina, replicó Anist de inmediato. La mitad de los oficiales disciplinados de este país son demasiado rígidos para adaptarse cuando las cosas dejan de seguir el manual. Los ojos del gran general se entrecerraron levemente ante eso, aunque Honest simplemente le devolvió la sonrisa. Aún así, continuó el primer ministro, tengo curiosidad por saber a quién elegiría usted en su lugar. Es evidente que ya tiene a alguien en mente. El general permaneció en silencio durante varios instantes. El único sonido en el balcón provenía de la lejana ciudad que se extendía abajo y del leve susurro de su capa al viento. Hay varios candidatos entre mis subordinados, admitió finalmente. Anist sonrió con sorna de inmediato. ¿Eso no se consideraría favoritismo? Eso le valió un bufido de Budo. ¿Desde cuándo te molesta el favoritismo? El viejo ministro soltó otra carcajada. Buen punto. La expresión de Budo volvió a la normalidad después. Aún así, si tuviera que elegir a alguien fuera de mi mando directo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Entonces la siguiente opción razonable sería el esmarine de la unidad de Esdeat. Anist se frotó la barba pensativo. MMM. Sus ojos se desviaron hacia arriba mientras rebuscaba en su memoria. Ah, claro. Ya lo recuerdo. Chasqueó los dedos una vez. Wave. Ese era su nombre, ¿verdad? Sí. Honest se recostó de nuevo en su silla, con una expresión ahora ligeramente interesada. Joven, popular entre las tropas, con buena reputación, vinculado al grupo de Esdeat. Soltó una leve risita. Eso sin duda molestaría a muchos nobles. Eso no me incumbe. Lo sé, respondió Honest con diversión. Y precisamente por eso sucedería. Budo asintió. Webb aún está en los inicios de su carrera. Tiene mucho que mejorar antes de poder ser considerado seriamente como candidato oficial. Su lealtad aún no es segura, pero su fuerza es innegable.
tiene potencial, especialmente con un arma imperial como Grand Chariot. Anist asintió lentamente. Lo entiendo. Vigilaré a ese chico. Luego cambió de tema, bajando la voz con tono cómplice. ¿Sigues realizando la investigación? El silencio de Budo fue una respuesta en sí misma. Honest soltó una carcajada, un sonido tronador que resonó por todo el balcón. Eres demasiado paranoico para tu propio bien, Budo. Es imposible que esa chica haya sobrevivido después de ser atacada por tu arma imperial y caer desde semejante altura. Si ese fuera el caso, replicó Budo con voz baja y firme, ¿por qué no podemos encontrar su cuerpo? Anist se encogió de hombros, un gesto de inmensa indiferencia. Probablemente la devoraron las ratas en las alcantarillas. Si ese fuera el caso, sus huesos habrían sido encontrados. Sus restos probablemente fueron arrastrados por la corriente, gruñó Honest, perdiendo la paciencia. Pero incluso si estuviera viva, ¿qué podría hacer? Está sin poder, sin ninguna influencia real. Todo eso pertenecía a su padre. Sin él, nadie en su sano juicio la apoyaría. Budo se irguió, su imponente figura proyectando una larga sombra. Se dispuso a marcharse, no sin antes pronunciar unas palabras de despedida. Dejar un asunto sin resolver, por insignificante que te parezca, siempre es una mala idea. Te pasará factura en el futuro. Honest lo despidió con un gesto, sin siquiera mirarlo. Gracias por acompañarme en esta charla. Lo tendré en cuenta. Claramente no se lo tomaba en serio, pues extendió la mano y agarró un trozo de carne asada de la mesa, arrancando un gran pedazo con los dientes. Masticando lentamente, con expresión de descontento, miró al horizonte. Esta gente se está volviendo cada vez más molesta, murmuró con la boca llena de comida. No importa. Las cosas mejorarán a partir de ahora, cuando ese monstruo se haya ido. Cerró los ojos lentamente, dejando que la suave brisa y el calor del sol lo arrullaran hasta quedar dormido. Últimamente, Honest se sentía cada vez más cansado. Desde que esa mujer regresó, no pasaba un solo día sin que se despertara empapado en sudor frío o sobresaltado, llevándose las manos a los dedos como para comprobar si seguían ahí. Las pesadillas eran más persistentes de lo habitual, hasta el punto de que empezaba a sentir más ira que miedo. Al perro que muerde la mano de su amo hay que sacrificarlo. Es lo natural. Y últimamente, ese perro en particular se había descontrolado por completo. Sabía que, a pesar de que Sdeath era una poderosa general con un poderoso Teigu, el extracto demoníaco podría recuperarse si su cuerpo era traído de vuelta intacto, sin demasiada pérdida de sangre. No había garantía de que funcionara, pero al imperio no le faltaban armamentos poderosos. Siempre podría encontrar a otra persona como Stylish para que continuara trabajando en el Teigu artificial más adelante. Su mente se sumió en un profundo silencio, y por primera vez en mucho tiempo, su sueño no estuvo plagado de pesadillas. Solo había oscuridad absoluta, un vacío silencioso y desolado. Era apacible, un alivio bienvenido. Esta tranquilidad continuó hasta que un leve escalofrío le recorrió la espalda. Abrió los ojos lentamente y se dio cuenta de que se había quedado dormido. Exhaló, solo para ver una nube blanca salir de su boca, que permaneció en el aire un instante antes de disiparse. ¿Por qué hace tanto frío?, murmuró, confundido. Al alzar la vista, vio como un pequeño y perfecto copo de nieve descendía del cielo y se posaba en la palma de su mano. Su estructura cristalina resultó ser intrincada y hermosa, pero también desconcertante. Porque esto no debería estar sucediendo ahora, mirando al cielo, que se había vuelto de un gris opaco y nublado. ¿Ya llegó el invierno? Eso no tenía sentido. Todavía faltaban varios meses para que volvieran las nevadas. Comenzó a nevar sobre la capital. Se le aceleró el corazón al mirar a lo lejos. Nubes oscuras y densas se acumulaban con una velocidad antinatural, y pudo ver un rastro visible de hielo que se extendía por la tierra, como una telaraña de escarcha sobre la balaustrada de piedra de su balcón. Una terrible sensación lo invadió enseguida, reconoció aquella visión demasiado bien. Maldita sea. Llamen al gran general Budo y reúnan al ejército. Tú, acompáñame al trono y tráeme al emperador ahora mismo.